Se está grabando. Voy a compartir la presentación de esta semana. Espero que sea útil. Somos Prepa en Línea CEP. Estamos en el módulo 18, Cálculo en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Esta es nuestra tercera semana. Aquí hay un error. Somos el grupo B. No hagan caso a esto. Aquí lo voy a corregir y este dato lo voy a borrar porque lo tengo que actualizar. Muy bien. Eso no nos afecta en nada. Es un error y todos cometemos errores. Somos el grupo que, bueno, ya estamos allí, somos el bloque B, soy su servidor, Salvador Núñez Martínez. Todos los títulos que ustedes vean los escribo para que sepan que tienen un aliado, una persona que es empática con ustedes, que sabe lo que es estar del otro lado, del lado del estudiante, ante asignaturas como estas que son tan difíciles, no son fáciles. Por ello, el que logra entender, desarrollar y aplicar es un genio, pero simple y sencillamente en el nivel medio superior debemos de entender qué hacen estas asignaturas como no es el cálculo. En esta tercera semana estamos trabajando las actividades 3 y 4, este es nuestro orden del día. Vamos a ver lo del foro aprendiendo, hay un detalle ahí, negocio y la función que me ayudará y la sesión de dudas. Como tal, el propósito es emplear la derivada y el teorema fundamental del cálculo para analizar el impacto de los fenómenos sociales y la vida cotidiana. Aquí ya debimos de haber visto función, límite, derivada, antiderivada, que es el cálculo integral, y el teorema fundamental, que es lo mismo pero más ampliado. Ahorita vamos a hablar de ello. Ese es nuestro objetivo. Nosotros no hacemos decenas de ejercicios. Voy a dejar de compartir para ver si se ve bien. Uriel, ¿se ve y se escucha lo que estoy explicando? Puedes escribirlo aquí en el chat, por favor, si no tienes forma de comunicarte por micrófono. Nada más Sí se escríbeme escucha. y lo que estábamos viendo lo estabas escuchando también, la explicación. Sí se escucha. Porque si no, entonces no se está dando el canal de comunicación. La semana pasada tuve un problema así y me arranco y me sigo, pero sí, como si fuera yo en tobogán. Muchas gracias, Uriel. Muy bien, ya vi ahí tu contestación, entonces vuelvo a compartir. Gracias. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Te cuesta tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo para que estés aquí. Entonces, que valga la pena. Muy bien. Entonces, estábamos con esta situación del propósito. Vamos a entrarle de lleno a la actividad integradora número 5. Costo total de producción. Nos dice aquí, recordemos que el costo marginal es el incremento del costo total. Ese es el costo marginal resultante de la producción de una unidad más los costos marginales reflejan los cambios en los costos variables. Esta situación es muy interesante, sobre todo a la hora que nos preguntan allá en el foro cómo está la situación, ¿no? De los costos. Entonces dice aquí los costos marginales reflejan los cambios de los costos variables. O sea que cuando hay una situación de costos variables, ahí se presenta un cambio marginal. ¿Cómo sabemos el uso responsable de los recursos naturales? Que es lo que nosotros estamos analizando, así como adoptar hábitos que ayuden al cuidado del ambiente, son temas de especial interés en la sociedad actual. Por ello se han creado gran cantidad de negocios que comercializan productos ecológicos. A partir de ello, una fábrica de productos amigables con el ambiente calculó el costo marginal de fabricar X pañales ecológicos. O sea, acabamos de leer esta situación. Primero hay que leer de qué se está tratando el problema, no nada más en cálculo. Aplica trigonometría, aplica álgebra, aplica matemáticas, que es la aritmética normal, aplica a toda la situación que tenga que ver con las ciencias exactas, física también.
Hay que leer. Entonces, esta situación, vamos a imaginarla. Hay una empresa que quiere hacer pañales ecológicos. Están preocupados. Hola, bienvenida, Joana. ¿Cómo te va? Estamos viendo lo de los pañales y fíjense lo que son las cosas. Acaba de llegar a mi vida mi primer nieto hace un mes, entonces a ver si aprendo algo acerca de los costos de cómo no contaminar el ambiente. Y se producen muchos pañales, se usan demasiados. Entonces, vamos a ver esto de los costos marginales, que es el cambio abrupto de los costos variables, o sea, no todos son fijos. ¿Para qué saber una situación de costo? Para saber en cuánto se va a vender. Entonces tenemos que tener una mentalidad de pyme, una mentalidad de empresarios. Para eso meternos a la lectura y saber de qué estamos hablando. Entonces, fíjense bien. C', ya empezamos otra vez. De X es igual a 5 menos 0.03 X más 0.0008 X cuadrado. Esta función, recordemos que alguien la inventó. Dentro de nuestras autoridades eligieron esta función. ¿Para qué? Para que primero sepamos que esta es la derivada de una función de costos y que esos costos están en términos de constantes, de variables, en este caso negativas, y de variables al cuadrado cúbicas positivas. Así se ve, así se lee. Esta función entonces no quiere decir que la gran fábrica de pañales, ahorita los costos los están calculando de esta manera. Es meramente un ejemplo. ¿Ellos tienen funciones? Sí, pero son mucho más complejas. Tienen que ver con la compra del material, la materia prima, tiene que ver con los costos de producción, tiene que ver con la energía que usan, con la cantidad de agua que usan, con la Semarnat que está revisando las cuestiones ecológicas de que sea una empresa ecológicamente sustentable, etcétera, etcétera. No es tan sencilla esa función, pero nosotros vamos a simularla y nos dicen que aquí este costo ya fue ya fue derivado, o sea, esta es la derivada. Nos dice, desarrolla lo siguiente. ¿Cuál es el costo marginal de producir 300 pañales? ¿Cuál era el costo marginal? Cuando cambian los costos porque son variables. ¿Y por qué variables? Porque no es lo mismo producir pañales cuando hay mucha agua, que pasó la temporada de lluvia y hay mucha agua, a la época cuando hay estiaje, que es época seca. Ahorita tenemos problemas porque no hay mucha agua para repartir a toda la población y a toda la industria. Entonces ahí puede verse el costo, verse variable. ¿Por qué? Porque los costos pueden aumentar o disminuir dependiendo de las materias primas, dependiendo de todo lo que se va utilizando para producir esos pañales ecológicos. Bueno, retomamos la función, pero ya sabemos que vamos a calcular para 300 pañales qué sucede. La función entonces, esta derivada, ya nosotros lo encontramos la X, vamos a sustituir la variable, o sea, la letra, por la cantidad. Nosotros estamos manejando 300 pañales, ustedes van a manejar otra cantidad. Sus cálculos deben ser diferentes. Y entonces lo sustituyo y voy a ver qué realiza esos 300 pañales en esta función de costos. Pues no es más que aritmética. ¿Qué me arroja? Que el costo de producción, que es la derivada de la función del costo original, es igual a 9.2. ¿Para producir qué? Esta maravilla. Porque si no, entonces los niños andarían contaminando por toda la casa. Contaminan el pañal y punto. Se acabó, ya no hay problemas. Ese es el costo del pañal. Luego nos dicen, ¿qué significa C', o sea, la derivada de la función de costos, cuando yo digo que son 300 pañales? Aquí dice, para los que no están presentes, feliz regreso de vacaciones, por cierto. Mi mamá sí me educó, luego la educación se me olvida. Feliz regreso de vacaciones, ya estamos trabajando, ya todos estamos ahora sí, fuera de la semana mayor, ya, ahora sí podemos volver a nuestra vida normal. El símbolo prima es una función que nos indica que es la derivada de la función original. Aquí lo vemos.
Si no tuviera la primita esta, entonces sería la función original de costos. Pero este es el costo marginal que tiene que ver con la primera derivada. Encuentra la función del costo, no el costo marginal. Ahora nos vamos a regresar. ¿Cuál es la función inversa de la derivada? Esa, la antiderivada, la integral. Perfecto. Entonces tendríamos que integrar a esta función para obtener el costo, porque este es el marginal, el costo original. Eso es lo que nos están preguntando. Para esto tenemos que encontrar la función original y para ello hay que aplicar la función inversa de la derivación, que es la integración. Entonces, recordemos, tenemos la función de costo, la función marginal, que es la primera derivada. Podemos seguir derivando n veces. Le iríamos poniendo cada vez una comilla. Pero luego, si yo esas n veces que ya la derivé la función, la integro, me doy un paso hacia atrás y me voy acercando cada vez más a la función original. Es por eso que es la inversa de la derivación, que es la integración. Fórmula general de integración. Aquí es donde surgen los problemas de todos mis estudiantes, de todas las aulas donde he impartido cálculo. Fórmulas de integración. Estas son las que dan aquí en el metro. Bueno, ahora ya por la pandemia ya no. Antes se entregaban estos formularios en el metro, los regalaban así como el arte, ¿no? Compras un disco de Chopin y te cuesta 30 pesos. Compras uno de un reggaetonero y te cuesta miles de pesos. Así, esto lo regalaban en el metro. ¿Qué me está diciendo? Recuerden, soy un maestro de lectura. Quéjense de mí. Es que nos hace leer, sí. Y quiere que leamos groserías. ¿Cómo que groserías? Pues que una suma de una C, de una... Esas son groserías. No es cierto. ¿Qué es esto? Una expresión hermosa. Esto es arte. Integral de una constante generalizada. Es un número. Un número es una constante. Pertenece al conjunto de los números reales, o sea, cualquier número, por una diferencial de una variable. Esa variable fue partida en cachitos. Ay, ahorita iba a decir un chiste de humor negro. Mejor no, me lo guardo. Esa diferencial de la variable X es como si tuviera yo este limón. La diferencial de X es partir el limón tan delgadito que casi podría ver a través de él. El limón es la X. La diferencial de ese limón son los cachitos que yo voy a partir. Bueno, ¿y para qué los voy a partir? Porque cuando yo tenga una función de costo, lo que voy a hacer es ver el costo marginal, cómo cambia. Aquí la superficie es irregular, completamente irregular. Vean la parte de arriba, vean la parte de abajo. Vean su forma, su silueta, es irregular, es bellamente irregular, que yo la puedo entonces partir en cachitos, y esa es la diferencial de X, y después cuando me dicen intégrala, es como juntar todos esos cachitos y volver a formar el limón, pero ahora ya tengo bien conocidas las diferenciales. En la función de costos es partir esa función que me está dictaminando los costos por tiempo, de las 9 a las 9:05 de la mañana, de las 11 a las 11:45 en la noche, qué día, qué mes. Entonces, esta función la voy a partir en cachitos y luego la voy a integrar. Pero me dice que yo no puedo integrar a un número que es un número. A la variable sí, porque la variable va tomando valores en el eje de las X y pueden ir cambiando. Pero cuando yo digo que es 5, cuando digo que es -4, esta constante, la saco porque no sé qué número es, pero no le tengo nada que partir y no tengo nada que integrar. ¿Cómo voy a dividir el 5 en cachitos? ¿Para qué quiero saber? Después lo voy a integrar y sigue siendo 5, por eso se llama constante. La constante por la integral de quién? De la diferencial del limón hecho cachitos. Entonces, cuando quiero ver el limón ya hecho cachitos, pero en su parte totalitaria, veo la integral. Y finalmente se afecta por la constante. La constante por la suma de la diferencial de la X, que es la suma de los cachitos de limón. Bueno.
La integral, aquí cambia un poquito, porque aquí arriba nada más hablaba de la diferencial de x. La integral de la constante por una variable al exponente por su diferencial de x, aquí ya cambió, porque me dice que es x a la n diferencial de x. Ya no nada más son los cachitos de limón, ahora hay probablemente otra mitad de un limón y me dice que es a la exponencial n. Y va cambiando. Pero me dice que siempre que encuentre la letra C, es como un amigo que cae cuando no quieres que esté en tu casa, lo sacas a la, a la puerta y ahí lo dejas. Ya él sabrá lo que hace. ¿Integral de quién? De x a la n diferencial de x. Así cambia la fórmula. Entonces tengo dos. Una, para cuando es solamente el limón en cachitos, lo integro. Cuando es el limón en cachitos más otro limón, puede ser una fracción, puede ser un entero, pero está una exponente. Y se ve afectado por la constante c. Cuando yo integro, fíjense bien, ya desaparezco este símbolo de suma, de integración de limón, ya lo integro. ¿Qué va a aparecer? La constante por el limón. Así de sencillo. Pero cuando yo tengo un limón y tengo otro cacho y está elevado a una potencia n, entonces ahora el resultado de la integral, por eso ya no escribo la integral, es igual a la constante por la variable al exponente n, que puede ser cualquiera, positivo o negativo, más 1, entre ese exponente más 1. Así, recuerden, cálculo tiene sus propias reglas, tiene su propio formulario. No busquen la explicación en aritmética porque no hay. En álgebra, no, porque no hay. En funciones, no, porque no hay. El cálculo diferencial tiene sus propias reglas y el cálculo integral tiene sus propias reglas. Aquí está. Cuando buscas la integral de una constante por una diferencial de x, el resultado es igual a la constante por la variable x. Cuando tienes una integral de la constante por una variable al exponente n por la diferencial de esa variable, el resultado es igual a la constante por la variable al exponente más 1, no dice más 2, más 3, siempre es más 1, es por regla, entre el exponente más 1. Esa es la fórmula que vamos a usar. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Ah, sí, integrar una función de costo marginal y encontrar el costo, la función original. Integraremos término por término de la función para no confundirnos. Estamos aprendiendo. Digo estamos porque yo estoy en el lugar de ustedes. ¿Qué voy a integrar? Esta función que dicen que son los costos de la función marginal y yo me voy a regresar un paso anterior para quitarle esta derivada porque la voy a integrar. Primer término es 5. ¿Cómo se integra el 5? Dice que es la letra C, aquí lo sustituyo, integral de 5 por diferencial de x. Esta parte no la podemos omitir y esta nos está diciendo qué hacer. 5 veces la diferencial de x es igual a sacar el 5, dice la fórmula que vimos anteriormente, integral de la diferencial de x. ¿Cuál es el resultado? Simple y sencillamente es 5, integral diferencial de x es x, 5x. Ya integré este término de aquí. ¿Se modificó? Sí, le apareció una x. ¿A qué? A la función original, que es el paso anterior. Por eso estoy integrándola. Después me dice menos 0.03x. Identifiquemos así por adelantado. Aquí está la constante que es menos, incluyendo el signo. 0.03. Integral de x, diferencial de x, más 0.0008x cuadrada. Aquí vamos a usar las fórmulas. ¿Cuál es la constante? Identifiquémosla. Más 0.00008. Esa es la constante. Y se queda x cuadrada diferencial de x. Vamos a hacerlo. Segundo término. Dijimos que aquí estaba. ¿Cómo lo voy a integrar? Identifiqué ya que el menos 0.03 es la letra C. Entonces, ¿qué le hago? La saco fuera de la integral, escribo integral ¿de quién? De esta X, que es el segundo término, por su diferencial de X. Siempre deben estar complementadas el signo de la integral y los cachitos que voy a integrar.
integral de x, diferencial de x. Aquí otra vez, los matemáticos suponen que yo les entendía. No escriben el 1, está oculto. Yo traigo pleito con los matemáticos. Hoy que vaya al grupo, voy a tratar ese tema. Me van a escuchar. No se puede grabar, ¿eh? Qué bueno. X a la 1, diferencial de x. ¿Qué resulta? ¿Cómo integro? Menos 0.03, dice la fórmula, que es la constante, por x, al 1 que estaba oculto, le sumo la unidad. Luego, entre el exponente más el 1 de regla. Reacomodo algebraicamente. ¿Cuál es la integral de menos 0.03 de x? Es menos 0.015 de x cuadrada. Ya encontré la otra parte de la función original. Cuando yo a esta que es la derivada la integro, encuentro la segunda parte de la función original, aplicando la famosa fórmula. Vámonos por el tercer término. Este me cuesta trabajo. Como soy tartamudo, luego me equivoco y le pongo ceros, pero ahí me doy cuenta si están dormidos o despiertos. 0.00008x cuadrada. Esto es lo que voy a integrar. ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿Qué es el 0.00008? Es la constante. Lo voy a sacar fuera de la integral. ¿Con quién me quedo? Con la x cuadrada diferencial de x. Integral de x cuadrada diferencial de x. ¿Cómo se integra? Aquí dice que el 0.0008 multiplica, de acuerdo a la fórmula, a la x, aquí se aparece el 2, más la unidad de la fórmula, entre el exponente más el 1. Ya integré. Lo voy a reacomodar algebraicamente. ¿Cuál es la integral de 0.00008x cuadrada? La integral es 0.0002666x cúbica. Voy bien, porque esto, fíjense bien, es la integral de esta derivada. Dice aquí, aplicamos los mismos criterios y fórmulas que en el término anterior. Entonces, al aplicar esos términos y fórmulas, ¿qué sucedió? Cada parte, hice la integral de las tres partes. Fíjense bien, voy a poner a escribir la función original. ¿Cuál es la función original de los costos? Pues son 5x menos 0.015x cuadrada más 0.0002666x cúbica. Ahí está. Esta es la función original. De la función que yo tenía de derivada, la integro y encuentro la función que describe los costos de esos pañales ecológicos. No se nos olvide. Este es el costo total. Ahí lo tengo ya. ¿Para qué me sirve saber costos? Para poder vender bien los productos. En este caso, los pañales. Pero, y entonces las variables de que si hay agua, que no hay agua, que se fue la luz, que se no vino la luz, que el sindicato, que los días festivos, todos esos son costos variables. No crean ustedes que producir un pañal es tan sencillo. Dice aquí, encuentra el incremento en el costo si el nivel de producción aumenta de 2,000 pañales a 4,000. ¿Qué tenemos que hacer? Para eso nosotros encontramos la función original, que teníamos que haber integrado la derivada que era el costo marginal. Sustituimos donde esté la x por el valor de 2,000. Entonces aquí, aritmética pura. Yo no sé ustedes, ha de haber quien saca su calculadora científica. Eso es del siglo pasado. Ya la calculadora científica debe de estar en los museos. Casio se resiste. Aplicación de celular, metes toda esta cantidad, respetando los signos de paréntesis, los exponentes, si es positivo, si es negativo, y te arroja un costo total. El primero es por producir 2,000 pañales. Aquí está.
154,328. Vamos a vernos así bien importantes. Vamos a ponerlo en dólares, como si fuésemos gringos. Producir 2,000 pañales en Estados Unidos nos cuesta 154,328. ¿Cómo lo supe? Ah, bueno, pues porque sustituí la variable que es X los pañales en la función de costos que fue la que integramos. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo lo cambio a 4,000 pañales, donde en la misma función yo no puedo estar revolviendo. Si esta es la función que yo determine, que es la función de costos, la vuelvo a utilizar y ahora sí, ya no vale 2,000. Ese es uno de los errores del álgebra. Decimos que la X toma todos los valores que quiera. No es cierto, toma uno solo a la vez. En el tiempo pasado fueron 2,000. Ahorita estamos determinando que ya no es 2,000. No puede ser 2,000 y 4,000 al mismo tiempo. A partir de ahorita vale 4,000. ¿Cuál es el costo? Ah, pues ahí ya se incrementó un poquito, ¿no? Se fue hasta $1,486,624. Quiere decir que esta función no es lineal, porque el costo se incrementó brutalmente de 154,000 a 1,486,000. Sí, es que le cambié la cantidad de los pañales que voy a producir. El incremento es saber de los 2,000 a los 4,000 pañales, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, el costo mayor menos el costo menor, eso me arroja una diferencia. Nada más producir 4,000 pañales contra 2,000, $1,332,292. Para eso me sirven estas funciones. Para eso utilizo una función que describa cómo se producen los pañales. Para eso uso una función que me describa cuando yo la derivo cuál es el costo marginal. O sea, como que el costo en un instante, en un periodo, no en toda la producción de años. Las máquinas de los pañales nunca paran. Son procesos continuos. En la industria se ve. No es como las tortillas que inician a las 7:30 de la mañana y terminan a las 5. No, aquí hay procesos continuos. El pan Bimbo, chin, ya dije una marca. Proceso continuo que nunca se detiene. Los motores de aluminio de los automóviles en General Motors, la planta nunca se detenía. Los 365 días del año trabajaba día, tarde y noche porque era un horno de inducción que tardaba meses en prenderlo. Un horno de inducción magnética. Meses. No era de un día para otro. Entonces son procesos continuos, de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Para qué me sirve saber el costo marginal? ¿Qué pasa con esos motores, con ese pan Bimbo, con esas tortillas en un determinado tiempo? Porque hubo un cambio abrupto en la materia prima, en los costos. Y cuando quiero ver el costo total, pues veo la función, no la derivada, que es el costo marginal, sino el costo total. Bien. Esa fue la actividad integradora 5. Ya me empieza a entrar así como que la ansiedad de que ya vamos a acabar el módulo. ¿Cómo iremos a terminar? Espero que bien, ¿eh? Y espero que de aquí se motiven muchos ingenieros en biotecnología, muchos ingenieros químicos, farmacológicos, ingenieros petroleros. Dicen que ya no hay petróleo, entonces hay que buscarlo. ¿Qué dice la actividad integradora 6? Bueno, antes de meterme ahí, yo preparé algo para ustedes. Hice un invento tecnológico industrial, porque lo voy a necesitar para el foro de aprendiendo de esta semana. Voy a producir agua de limón. ¿Para qué me sirve saber una función de estas de costos? Agua tiene un costo, el jugo de un limón tiene un costo, y como sé que son millennial, canderel. En mi caso yo hubiera usado azúcar. Tiene un costo de producción. Pero luego va a llegar
un dueñas como yo y dice, me gusta con más limón, y como no me le ponen azúcar natural, yo quiero que esté dulce como si fuera azúcar. El costo de producir un vaso de agua para dueñas no es el mismo costo de producir un vaso de agua para ustedes que son millennials. Ahí está el costo marginal. Si esto es lo normal para los millennials, de repente dentro de la producción hacen vasos de agua para gente como yo que nos gusta el azúcar, que somos adictos al azúcar. Los costos de producción, ¿de quién depende? De la materia, de la mano de obra y del costo del agua. Espero que con esto se motiven, porque viene una pregunta muy buena en el foro aprendiendo. Muy bien, ahora sí. Actividad integradora 6. La integral en fenómenos meteorológicos. Antes no le atinaban los servicios meteorológicos. Decían que iba a llover y no llovía. Decían que iba a haber sol y no había sol. Hoy en día ya fallan muy poco. Fallan por distancias. El otro día escuchaba, venía yo de la Ciudad de México hacia el Estado de México, que decían, iba a llover en la zona de Ecatepec, en la zona de Tecámac. Y no llovió aquí, pero a 10 kilómetros de aquí sí estaba lloviendo. Entonces le fallan por muy poco, ya no es como antes. Ahora ya su error es mínimo. En una ciudad cercana al Pacífico, todos ustedes que se fueron a contaminar de COVID sabrán de lo que estoy hablando ahora que anduvieron en Acapulco. La tasa de crecimiento, aquí me hubiera gustado que hubieran puesto la tasa de contaminados de la cantidad de lluvias por año es, se nota que estoy resentido por las vacaciones que no me fui, ¿verdad? En una ciudad cercana al Pacífico, la tasa de crecimiento de la cantidad de lluvias por año es esta. Ahora sí nos la complicaron. Estimados estudiantes, siento mucho, ahora sí se van a decepcionar, van a entrar, van a necesitar las habilidades socioemocionales porque van a entrar en depresión cuando vean esto. Si cuando veían ustedes que x cuadrada y t cuadrada y cosas así, se apanicaban, ahora fíjense lo que dice, función prima de quién, del tiempo. ¿A qué es igual? A la función e elevada a la variable t menos 5 veces la variable t, que para nosotros la t es el tiempo. F' de t es igual a e a la t menos 5t. Ándale. Es una función en el tiempo que se derivó. Ya se derivó. Aquí está derivado. Que es igual a e a la t menos 5t. Donde t está en años. Gracias por estar allí. Ese es un gran esfuerzo, que haces dos cosas a la vez. Felicidades. Además, el número de sismos moderados en esa ciudad está dado por, primero les llueve y luego les tiembla. Pobrecitos, parece la Ciudad de México. Además, el número de sismos, aquí está. Fíjense bien, la diferencia entre una función y otra. Esta, de la cantidad de lluvias, es una derivada. Pero esta, que es la cantidad de sismos, es la función original. Donde dice t está dada en años. Responde el siguiente cuestionamiento. ¿Cuántas lluvias habrá entre t igual a 5 y t igual a 9? No nos dicen días, no nos dicen años. Vamos a especificarlo. Para encontrar el número de lluvias que habrá entre el tiempo de sugerido, vamos a decir que es de 5 a 9 años. Se procederá a integrar la función mediante las siguientes fórmulas. Vamos a encontrar la función original. ¿Y cómo lo sé? De aquí, porque me están diciendo que este fenómeno meteorológico de lluvias es una derivada. Entonces, para que yo pueda saber qué pasa en esos años, tengo que integrar. ¿A quién? A esa función y en este periodo de 5 a 9 años. ¿Por qué se calculan las lluvias de 5 a 9 años en años? Por las temporadas donde ya no hay estiaje. Aquí afortunadamente y gracias al poder superior ya va a llover. Entonces se vuelven a recargar los mantos freáticos, las lagunas, los ríos, las presas.
Y eso para nosotros la vida es agua. Entonces, fíjense, para encontrar en este periodo vamos a tener que integrar la función que nos dieron, esa que nos dio pánico verla. Aquí está, no se espanten. En los formularios generales existe, uy, ya apareció esto, nos quedan 10 minutos, acuérdense. Si se corta, mucho les agradeceré que me acompañen. Entonces, nos volvemos a conectar. Integral de e a la x diferencial de x es igual a e a la x más c. Quiere decir que no se preocupen cuando encuentren esta función de e a la x, el exponente neperiano e a la x, logaritmo natural, nada más lo reescriben, no le hacen nada. Y así ya se integró. Y le adicionan una letra c, que es una familia de curvas. Esta es una función que puede tener muchas curvas encima. Por eso se pone más c. Entonces nos vamos a quitar de muchas broncas donde veamos este símbolo de e a la x. ¿Qué hacemos? Lo reescribimos y ya con eso integramos esta función y sus cachitos. E a la x más c. La de abajo pues ya la conocemos, ¿no? La venimos arrastrando y yo ya parezco perico, de esos que cuando entra la gente y ¡hola! Aquí estoy igualito con la misma fórmula. Igualito, es la misma. Parezco el perico de la entrada de la casa de algunos de ustedes. Empezamos con el primer término, fíjense bien, e a la t, algo de cultura, no se espanten, aquí dice, es aproximadamente igual a, entonces la letra e tiene un valor. ¿Cuánto vale? 2.71828 y muchos números más. Y aparecen diversas ramas de las matemáticas. Los que lleguen a la universidad se van a acordar de mí, alguna vez la van a encontrar, no le tengan miedo. Ya vimos que para integrarla nada más saca la integral igualita y quedó integrada. Al ser la base de los logaritmos naturales, como yo les decía, o neperiano, ¿no? Por Nefier, el que lo inventó, y formar parte de las ecuaciones del interés compuesto y otros problemas. Esto quiere decir que nos ayuda mucho a los intereses compuestos. A mí me da pánico esto. Cuando pago impuestos, cuidado. Integral de e a la x diferencial de x, ya dijimos. Integral de e a la t diferencial de t. ¿Qué hay de diferencia en estas? Nada más la letra, la variable. Aquí hablo en términos de la x, que va en el eje de las x, eso ya lo sé, plano cartesiano, y ahora voy a sustituir en el plano cartesiano, ya no es x, ahora se llama t, tiempo. Quiere decir entonces que las lluvias están en términos del tiempo, y también vamos a ver lo de los sismos, también están en términos del tiempo. Entonces, todos tienen que ser funciones que se describan del 0 a valores positivos de hoy para adelante. Menos lluvias negativas no hay, menos terremotos negativos no hay. Entonces, solamente voy a contemplar el tiempo a partir de 0 y en lo que va avanzando. Entonces, cuando veamos esto, nada más cambiamos la variable y lo mismo, qué fácil, qué padre. La integral de e a la t diferencial de t es e a la t más c. ¿Quieren omitir la c? No hay ningún problema. Continuamos. El segundo término. Voy a integrar el segundo término. Desde aquí identifico quién es la letra C. El menos 5, el símbolo y el 5. Menos 5. ¿Quién es la función? T. Y entonces cuando yo integre voy a usar esta función. ¿Quién es la C? Es el menos 5. ¿Quién es la X? Es la T. ¿Cuál es el exponente? El oculto. No, en serio. Hoy sí voy a hablar en mi tribuna contra de los matemáticos que no escriben el 1. Los traigo atravesados. Me caen gordos. Porque no nos explican las cosas para mí, que no entiendo fácilmente. Menos 5t a la 1, diferencial de t, integrar todo esto. El menos 5 ya lo identifiqué, lo saco. ¿Cómo queda la función? T a la 1, diferencial de t. Integro. Menos 5, paréntesis, t a la 1 más 1. Así es la fórmula del cálculo integral. Entre el exponente más la unidad. Reacomodo algebraicamente, menos 5t al cuadrado entre 2. Divido menos 5 entre 2 es menos 2.5t cuadrada. El resultado es menos 2.5t cuadrada. ¿Qué integré? La segunda parte de la función que describe el fenómeno meteorológico de la lluvia.
Integro las dos partes aquí y encuentro la función original del fenómeno meteorológico. F de t, la función de las lluvias en términos del tiempo, es igual a e a la t menos 2.5 t cuadrada. Aquí está. Ya una vez que la integré, ¿qué le voy a hacer? Aquí estoy. Me perdí tuve un lapsus. Ahora se aplicará el teorema fundamental del cálculo. ¿Es cálculo integral? No. Es el teorema fundamental del cálculo. Vean esta función, esta fórmula. ¿En qué cambia? En la letra A, que no existía en las integrales anteriores, y en la letra B, que no existía. Entonces, a esta fórmula de integral de la constante por la variable, por la diferencial de la variable, ¿qué le encuentro diferente para que sea teorema fundamental del cálculo? Límite. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Aquí lo tengo. El maravilloso y mágico limón. Voy a ponerlo de esta forma. Lo voy a meter al plano cartesiano. Esta orilla, la proyecto hacia el eje de las X, que es mi dedo gordo, muy gordo por cierto, es la letra A. La otra orilla la proyecto hacia la parte todavía más gorda de mi dedo ya gordo, y es la letra B. Cuando este limón yo lo parto en diferenciales tan delgaditas como el pez globo lo hacen los japoneses, bien delgadito para que el comensal no se muera porque es venenoso, lo integro desde el límite inferior A hasta el límite inferior B, toda su área, y ese es el teorema fundamental del cálculo. ¿En qué se diferenciaba contra las otras funciones, las otras integrales? Que no aparecían límite inferior y límite superior. Y ya por eso entonces estaba yo hablando en general. Pero cuando quiero hablar, en este caso de 5 a 9 años, ¿quién creen que será la letra A y la letra B? Pues aquí lo pongo. A es 5 años, B es 9 años. En lugar de integrar el limón, voy a integrar la función del exponente E y el otro término como si fuese este limón. Es una función. Dice aquí, vamos a leer, la integral definida, ya no es indefinida, la integral definida de la constante por la variable y sus diferenciales de la variable desde el límite inferior A hasta el límite inferior B es integrar la función, sustituir el límite superior y restarlo del límite inferior. El superior menos el inferior. ¿Y qué me va a entregar? Un área, un fenómeno en su totalidad. ¿Cuál? El de la lluvia. Lo mismo aquí. Integral de la función del tiempo por la diferencial del tiempo del límite superior al límite inferior es igual a la función integrada del límite superior menos el límite inferior. Órale. Empezamos a evaluar en b igual a 9 la función obtenida. ¿Cuál fue la integral? Esta es la función original de que describe el fenómeno meteorológico, que aquí está tronando hermoso. Esto no es mal clima, es un buen clima, que llueva. Esta función solamente voy a sustituir el valor de la variable, pero ¿quién? En el valor del límite superior, que es 9 años. ¿Se puede meter la calculadora? Sí, porque esta letra E vale 2.71, bla, 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 bla.
¿A qué? Al exponente 9 menos 2.5 por 9, que es la variable, elevarla al cuadrado. ¿Qué encontré? Que son 7.900.58 unidades. ¿De qué? De lluvia en los 9 años. Ahora la vamos a evaluar en 5 años. ¿Qué es lo único que hago? Pues en la función que yo integré, que es la original,